periodistas que gozan de mucho prestigio y autoridad por cada uno de los asuntos que abordan. Están de todos nuestros medios de prensa, de la televisión, de los periódicos de circulación nacional y también de la radio. Esta lista contiene este llamamiento a que se nos limite el movimiento, se nos salga el paso y que no se nos permita realizar nuestras actividades. Muy ilustrativo, ¿verdad?, lo que dice esta lista. Pero vamos a conocer más de todo lo que el enemigo hace en las redes y para ello me hago acompañar de dos personas que lo han vivido, sobre todo este tema que tiene que ver con el linchamiento mediático, porque lo han estudiado también y porque tienen muchas experiencias para compartir con nosotros. Palabra Precisa se prestigia esta noche con la presencia del colega Raúl Capote, periodista del periódico Granma. Gracias, Capote, por acompañarnos esta noche en Palabra Precisa. Y también la bienvenida a alguien que nos ha acompañado en otras emisiones, pero con su música. Hablo de Arnaldo Rodríguez, esta noche sin el talismán, pero qué bueno que estés con nosotros. Arnaldo, bienvenido a Palabra Precisa. Gracias. Y también desde Santi Espíritus, y gracias a la tecnología, tendremos la suerte de compartir con la joven Arianna Álvarez, profesora de la enseñanza artística, muy activa en las redes sociales, con quien contactaremos más adelante. Bueno, ya vieron la lista es muy elocuente, sobre todo porque se busca ese linchamiento mediático a las personas que hoy son líderes de opinión en la sociedad cubana. Comienzo con usted, Capote. Me gustaría que nos explicara a nuestra audiencia por qué utilizamos el término de linchamiento, por qué este es el término que se utiliza tanto desde las ciencias de la comunicación como en el argot popular, que ya también se habla mucho de linchamiento mediático. Okay, exactamente, buenas noches y muchas gracias por la invitación al programa. Exactamente es la palabra adecuada. O sea, lo que se realiza en redes sociales sobre las personas es toda una estrategia de linchamiento. Es lo que se ha dado a conocer desde hace muchos años por parte de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, como el asesinato del carácter, el asesinato del crédito de una persona, que se viene practicando mucho antes. El único cambio que ha ocurrido a través de los tiempos, a través de los años, ha sido la incorporación de Internet, el uso de las redes sociales, que quizás a algunas personas le puede parecer que se trata del entusiasmo de un grupo de haters, de odiadores, que se han puesto de acuerdo para actuar o para linchar a determinadas personas en Cuba. Y es bueno saber que detrás de esto hay toda una organización, que esto no es fruto de la casualidad ni fruto del entusiasmo de nadie, que detrás de eso están los servicios especiales estadounidenses. El Centro de Operaciones Especiales de la CIA tiene diferentes departamentos, diferentes grupos. Tiene un grupo que se llama Grupo de Acción Política. El Grupo de Acción Política de la CIA siempre ha estado vinculado a todas las estrategias de golpe contra cualquier gobierno enemigo de Estados Unidos, que es de interés de Estados Unidos por múltiples razones. Y este grupo de acción política, que ha estado implicado en las estrategias de golpe suave en muchos lugares del mundo, tiene incorporado Internet de los años 90 como uno de sus elementos más importantes. Y una de las cosas que realiza, por ejemplo, las tareas que cumple, es organizar fuerzas de tarea para cumplir determinadas misiones para cambio de régimen en diferentes lugares. Esas fuerzas de tarea, sobre todo cuando incorporamos el tema de Internet, contratan a su vez Next Center, contratan compañías para hacer campañas negras, para hacer campañas sucias contra un país, contra un presidente, contra determinado político o figura pública. Y a su vez esos Next Center contratan personalidades del mundo de los medios, contratan además especialistas en informáticos, crean todo un sistema de trabajo para realizar este tipo de acciones. Y esta gente a su vez contrata a los haters. O sea, el hater es un fenómeno que ocurre en las redes sociales, que es un fenómeno propio de las redes sociales, del mismo surgimiento de estas, que son personas que se dedican a hacer ciberbullying, que se dedican a acosar a la gente en las redes. Lo que pasa es que en este caso, esta gente son contratadas para un fin político. Y estos haters se convierten, usando la terminología que utilizan ellos, en cibersicarios, o sea, un cibermercenario. Es muy interesante que ellos mismos le llamen cibersicario a la persona que ellos contratan para hacer este trabajo. Lo asumen, de hecho. Lo asumen. Y esta persona, lo que pasa es que esta vez no van a seguir actuando de manera libre, se van a actuar a partir de un guión bien elaborado y a partir de toda una estrategia que se traza desde los grupos de acción política. O sea, los grupos de acción política hacen estudios junto con estas compañías de Big Data para poder sectorizar, dirigir a determinado tipo de grupos, o sea, para elegir qué tipo de táctica, qué tipo de estrategia se utiliza
para denigrar o para realizar una campaña de asesinato del carácter de una persona que, bueno, todos aquí sabemos lo terrible que puede resultar. Usted conoce este tema de primera mano, recordemos que trabajó justamente con el enemigo como el agente Daniel de la seguridad del Estado, sabe hasta dónde son capaces de llegar, lo que pueden hacer y pienso que no le perdonen el hecho de que los haya engañado. Pero usted ha sido víctima tras develar su verdadera identidad de este linchamiento mediático. ¿Cómo se ha expresado eso en su persona? Sí, ha sido constante. Yo creo que desde el mismo año 2011 en que se hace la denuncia de Razones de Cuba, comenzó una campaña de descrédito muy fuerte. Yo recuerdo que en esos días que iba a salir la denuncia, Irodel Sánchez me dice en un momento determinado: Capote, trata de ver todo lo que está en Google, todo lo que dicen sobre ti en Google, todas las cosas positivas que han escrito sobre ti durante estos años, que te han presentado como un gran intelectual, como un profesor, como un académico. Trata de guardarlo porque estamos casi seguros que días después no va a aparecer absolutamente nada en Google. ¿Desapareció? Desapareció. O sea, nosotros logramos guardar algunas cosas y resulta ser que al día siguiente de la denuncia, usted googleaba mi nombre y estaba absolutamente en blanco. O sea, por ahí empezó la historia. Y después comenzó toda una campaña de escrito, primero presentar la labor que había realizado como un acto casual, no vinculado para nada al trabajo de la CIA, y lo otro era, pues, precisamente como parte de esto que hacen ellos de asesinato de carácter, buscar la manera de desacreditarme como académico, como profesor. Yo era profesor universitario, trabajaba en la universidad, y buscaron todas las vías posibles para hacerme ver como una persona ignorante, que no tenía ningún tipo de conocimiento. Como escritor fue terrible, o sea, desaparecía de todas partes. Hasta hacía una semana me presentaban como la promesa de la literatura cubana, usaban un término, decían el gran descubridor, o sea, el redescubridor de la novela cubana, cosas tan tremendas como esa, ¿no? Decir eso en Cuba son palabras mayores. Y me presentaban incluso como un reeditor de la novela negra en Cuba. O sea, había toda una campaña a favor mío. Sin embargo, todo eso se vio al revés. De buena manera era un ignorante, un perseguidor de los escritores. Y por ahí empezó a conducirse esa campaña. En la medida que va avanzando todo este desarrollo de redes sociales, pues eso ha ido, se fue incrementando. Siempre hablan de mí, por lo general dicen que soy un pseudo espía y un falso periodista. La entrada mía a Granma también significó un punto climático en este tipo de ataque, porque inmediatamente que empecé a trabajar en el periódico, pues la campaña se acrecentó por todas las vías, desde amenazas de muerte a la familia, hasta toda esta campaña de descrédito que lo hacen por todas las vías. O sea, ¿no? Yo creo que no dejan un espacio. Yo hago unas directas los sábados a través de Facebook, y esas directas, bueno, son un ejemplo. Hay un grupo importante de troll como ellos que están contratados específicamente. Su trabajo precisamente es entrar ahí a denigrar, a tratar de presentarme como, precisamente ellos quieren hacer como una especie de pseudo periodista y falso espía, todos los términos que utilizan, porque además les ha dolido muchísimo. ¿Por qué usted cree que los contenidos que tienen que ver con Cuba son un blanco fácil justamente para estos intentos de linchamiento en las redes sociales? ¿Por qué usted cree que el tema Cuba es escogido para eso? Cuba es un enemigo muy sólido para ellos. O sea, Cuba, una de las grandes características de la revolución cubana, quizás lo que la ha hecho permanecer en el tiempo, ha sido la capacidad de la revolución cubana, que no tuvo, en mi criterio, ninguno de los otros procesos socialistas en Europa, que tuvieron los procesos socialistas en Europa. Es la capacidad que la revolución cubana ha sido de, podríamos decir, incorporar las contraculturas que genera. O sea, todo proceso revolucionario en desarrollo genera contracultura. Y la revolución cubana ha tenido la capacidad de incorporarlas a su desarrollo, ha tenido esa posibilidad a través del tiempo, y además un proceso socialista que estaba ligado por el tiempo, estaba ligado por los resultados. Por lo tanto, significa un enemigo formidable para la maquinaria esta que ha creado la sociedad global del capitalismo, y significa además un freno para cualquier tipo cualquiera de los planes que ellos desarrollan en América Latina y en el mundo. Yo recuerdo, usted también lo decía, en el pasado se acercaron a usted para que actuara entre los estudiantes universitarios. Sin embargo, hoy se sabe que los mayores usuarios de las redes sociales son los jóvenes. ¿Buscan los jóvenes
algunos jóvenes que tienen posiciones francamente revolucionarias, que así lo expresan en las redes sociales, para atacarlos con estas muestras de linchamiento mediático, pero buscan también ese público joven para posicionar esos contenidos groseros sobre esos otros jóvenes y no tan jóvenes que denigran. ¿Por qué usted cree que buscan ese público? Sí, mira, hubo un trabajo que se comenzó en el año 2004 por parte de la CIA. En el año 2004 para mí es un año vital, importante en el cambio de estrategia que ellos siguen hacia Cuba. Primero porque comenzaba el desarrollo de Internet en Cuba, todavía muy incipiente, pero ellos estaban viendo a luz larga, estaban viendo un escenario futuro que ellos calculaban entre 10 y 15 años en aquel momento. Si pensamos 2004 y le sumamos 10 años, estamos en 2014, si le ponemos 2015, 2019, o sea que era un escenario que ellos habían pensado muy bien. Y una de las líneas fundamentales de trabajo que tenía la CIA en aquellos momentos estaba dirigido fundamentalmente a los jóvenes universitarios cubanos. Y estaba dirigido a los jóvenes universitarios cubanos, sobre todo, y esto era muy interesante, a jóvenes que fueran militantes de la juventud, que fueran dirigentes de la FEU, que tuvieran un protagonismo dentro de las universidades, pero que tenían que ser personas con determinadas características. O sea, dentro de ese grupo había que pensar en personas que tuvieran un ego, un gran ego, personas que tuvieran grandes ambiciones, que soñaran con grandes cosas. Y el trabajo estaba dirigido fundamentalmente a ese tipo de jóvenes. Buscar la manera, ofreciéndole becas, ofreciéndole cursos en el exterior, de atraerlos hacia el trabajo que la CIA realizaba. Y además, dentro de esta línea de trabajo hacia los jóvenes también estaba la idea que en ese momento incluso se introdujeron en el país tecnología de última generación. Yo me acuerdo cuando trataron de establecer en Cuba una red inalámbrica con VIAN, utilizando todo el espacio geográfico prácticamente del país para tener la posibilidad de tener un internet controlado por ellos. Y una de las cosas que a ellos les faltaba precisamente era tener la gente que pudiera manejar esa tecnología. Y era eso, de mucho interés buscar, preparar jóvenes que pudieran encarar ese trabajo. Crear una nueva prensa en Cuba a partir de periodistas que fueran graduados a la Academia Cubana, hacer un trabajo fuerte de influencia sobre ellos, de manera que en este escenario que ellos estaban viendo con 10 o 15 años en Cuba existiera una masa crítica de jóvenes que no le interesara para nada el socialismo, o que sencillamente fuera gente que no le interesara absolutamente nada, gente que estuviera más preocupada por sus intereses personales, más preocupada por su futuro que en el futuro colectivo en que todos estábamos trabajando y construyendo. Y yo creo que de alguna manera ellos lograron incidir en algunos sectores de la juventud cubana a través de la tremenda guerra cultural que hicieron también durante todos estos años, porque no hay que olvidarse que en todos estos años nosotros hemos sido también, vamos a usar la palabra víctima, sí, hemos sido víctimas de una guerra cultural como quizás no haya conocido ningún otro país socialista en su historia. Y eso ha tenido efecto en determinados sectores de la juventud cubana. Más lo que significa las redes sociales, porque si analizamos lo que pasa en el mundo entero con las redes sociales, fenómenos de los haters, o sea, todos los fenómenos negativos que además las redes sociales provocan en determinados sectores, en diferentes lugares del mundo, no solamente en Cuba, pues son elementos que hacen posible que eso se realice de esa manera. Yo quiero que continuemos hablando de jóvenes y luego hablar de esa guerra cultural de la que Arnaldo ha sido quizás uno de esos blancos que han intentado atacar para fracturar la cultura. Pero como hablamos de jóvenes, quiero que nos vayamos hasta la provincia de Santi Espíritus. Se los había prometido al inicio de Palabra Precisa para conversar con la joven Arianna Álvarez. Ella es profesora de la enseñanza artística, conoce bien las variables que condicionan la actuación en las redes sociales. Bienvenida, Arianna, cuéntanos cómo lidias con las redes, qué experiencias acumulas en este tiempo de intercambio con ellas. Sí, buenas noches, Lázaro, un saludo para los invitados y también para toda la teleaudiencia. Es muy importante que se esté tocando el tema de las redes sociales, ¿no? Porque ahí confluyen cada vez más cubanas y cubanos en este proceso de informatización de la sociedad. Y es un lugar donde se nos plantea una lucha ideológica, una lucha política, una lucha por la información, desde, y no es secreto para nadie, desde un gobierno externo que los respalda y los fortalece mediante financiamiento y sociometría, creando más espacios, creando más figuras, creando más medios que puedan fortalecer ese discurso de derecha para legitimar sus ideas y el capitalismo como ese sistema maravilloso que nos quieren vender. Quiero destacar que en esta lucha informativa, ideológica y política que se nos plantea en redes, hay una gran presión hacia la juventud, hacia los sectores que tienen una función pública como son los periodistas, los artistas, porque quieren mediante
tergiversaciones, mediante gran cúmulo de noticias falsas, de mentiras, de manipulaciones, pues lograr ese descontento generalizado en la sociedad que no existe y que además es una ilusión. ¿Cómo lo logran? Bueno, con linchamientos, con amenazas, con exposiciones a la vida privada de las familias. Buscan desesperadamente que los jóvenes nos quedemos callados o que simplemente adoptamos una postura crítica o diferente, negativa con el proceso revolucionario cubano. Todo joven revolucionario, todo joven que tiene una postura crítica pero que quiere construir un socialismo mejor, pues ellos quieren apagarlo, quieren eliminarlo, quieren silenciarlo para que respaldar esa verdad construida de que en Cuba efectivamente la juventud está completamente en contra del socialismo y del proceso que hemos elegido. Es importante entonces que los jóvenes y los artistas y las personas públicas y todo aquel que sienta y que quiera expresarse, pues lo haga, vaya a las redes porque ese es su espacio, no se deje intimidar, no tenga miedo. Es importante, ¿no?, que haya una articulación en las redes sociales de más medios, más espacios revolucionarios que puedan ejercer la crítica de una manera responsable, siempre acorde con el proceso socialista que defendemos y que refrendamos en la votación de la Constitución. Es importante, ¿no?, destacar el trabajo que se hizo en los últimos tiempos por medios como Horizontes, Bufa Subversiva, Cimarrona, Las Tizas, que son medios que desde la izquierda tienen una opinión crítica y no se han dejado coartar, ¿no?, por toda esa presión que se ejercen sobre los estratos, sobre los jóvenes que creemos en el socialismo y creemos en la revolución como ese proceso alternativo. Por tanto, le pido a todos los jóvenes y artistas que vayan a las redes, que den sus opiniones, que no se dejen manipular, que no se dejen vencer, no los dejen que los machuquen, den su opinión. Yo he dado mi opinión, he recibido amenazas, he recibido faltas de respeto, ofensas, han ofendido a mi familia, pero entiendo que si dejo de expresarme, que si dejo de hacer lo que creo, estoy traicionándome a mí, estoy traicionando a mi familia, estoy traicionando a mi pasado. Y por tanto, además, allí estaré. Y les pido que nos unamos todos y que sin miedo demos nuestra opinión y demos nuestro criterio, porque para eso es nuestro espacio y es el momento de hacerlo. Gracias, Ariana, por habernos acompañado a través de las bondades de las redes sociales y del internet y que nos hayas compartido tu experiencia sobre el intercambio con las redes. Yo les decía que otro blanco, sobre todo en los últimos años, otro blanco sobre el que se ha articulado el linchamiento en las redes sociales, pues se ubica en el sector de la cultura. Abundan los ejemplos, usted lo sabe, de artistas cubanos que han sido atacados y verdaderamente linchados, así hay que decirlo. Unos han resistido los embates, otros no, pero mi invitado de esta noche sí los ha resistido y con tremenda valentía, Arnaldo. Te reitero las buenas noches, cuéntanos tu experiencia. Bueno, mira, Lazarito, como hemos estado hablando aquí, efectivamente, como parte de toda esta maquinaria que forma parte de una guerra de cuarta generación, como se le llama, la cultura, los artistas y sobre todo los artistas que gozan de popularidad, que son capaces de convocar masas, pues por supuesto hemos sido blancos, sobre todo a la hora de expresar posiciones que defienden el proceso político cubano, que además defienden la historia de la Revolución Cubana. Y bueno, todas las herramientas que han usado para precisamente desmontar esta personalidad o hacer este tipo de asesinato de carácter, de personalidad, como decía Capote, es esto, ¿no? Descontextualizar a veces los criterios que uno da. Han buscado amedrentar también mediante la ofensa, el improperio, la amenaza, amedrentar a muchos compañeros. Yo he dicho que hay muchos amigos de la música que en espacios de conversación, de confraternización, pues se discuten temas interesantes de nuestra realidad, de la realidad cubana, que no siempre los criterios de nosotros los artistas y los creadores son criterios complacientes, son criterios cuestionadores de nuestra realidad, pero no se atreven, sin embargo, a hacerlo en el espacio público y sobre todo criterios cuestionadores que tengan un fin constructivo, un fin que aporta a la nación y al pensamiento colectivo de una nación, ¿no? Porque yo puedo tener un problema individual como artista,
Pero ese problema no es la nación, hay que ver lo que la mayoría está pensando, incluso lo que la mayoría de creadores en un contexto determinado está defendiendo, está necesitando. Entonces tú puedes sumar tu demanda, tú puedes sumar tu inconformidad a ese objetivo, a ese pensamiento que te decía. Ella sí, nos han hecho de todo, yo he sufrido improperios, amenazas, ahora en los últimos tiempos muchos intentos de descalificar, entonces van a lo profesional, tratan de cuestionar tu capacidad profesional como ya no músico, es un buen como músico. intérprete. Exacto, pero además tú te pones a fijar, te fijas que los artistas que esa maquinaria trata de encumbrar son artistas que no tienen formación musical, no forman parte del sistema de enseñanza artística, no se graduaron en nuestras escuelas de arte, porque eso es importante también, desconocer todo lo que pasó después del 59 en Cuba, desconocer los logros, la enseñanza artística, desconocer el sistema de instituciones que representa y defiende la cultura cubana, y eso es un tema importante también, porque se empiezan a crear contenidos, se empiezan a generar informaciones en las redes que buscan que los artistas desconozcamos las instituciones. Esas instituciones que son las plataformas que nos lanzan a nosotros, que nos permiten, en el caso mío, ya te digo, desde pequeño empecé a estudiar la música, o sea, yo no entré a la música porque quería tener un beneficio económico, o sea, yo entré a la música por vocación, por actitud, porque quería formarme como músico, por supuesto, si puedo vivir de eso, no pasa nada, es mi profesión, ¿no? Pero todos estos temas que te digo son buenos analizarlos en un tipo de espacios, en diferentes espacios que deben surgir sobre todo para que el público, los jóvenes que nos siguen en la plaza, logren discernir, logren separar los reflejos de las esencias, ¿no? Y a veces, yo se lo he dicho a veces en plaza a la gente, ¿no? Detrás de los titulares, detrás de las manipulaciones, busquen las esencias, traten de informarse, traten de buscar las verdades detrás de todo esto, ¿no? Hay un video, Arnaldo, que Palabra Precisa tiene sobre uno de estos casos en los que se intentó linchar tu prestigio como músico, como intérprete, como creador. Vamos a ver este video y luego continuamos conversando con Arnaldo. Ahora que algún cambio se avecina, en esta orilla quiero yo la suerte echar. Este es Arnaldo y su talismán, el grupo cubano que participó en los actos de repudio contra la casa del opositor Antonio Rodiles, sede del estado de Sax, y por lo cual los congresistas cubanoamericanos están pidiendo a Washington que le niegue la visa estadounidense. Arnaldo y su talismán anunciaron una gira por Estados Unidos. En su carta al Departamento de Estado, los congresistas Ileana Ross Lettinen, Mario Díaz Balar, Albio Cires y Joe García invocaron una proclama del año 2011 de Barack Obama que niega la entrada a Estados Unidos a extranjeros que participen en violaciones de derechos humanos. Arnaldo, cuestiones como estas en las que se desprestigia, se denigra la labor, el éxito que has tenido, y eso es probado en la sociedad cubana y también así lo reconoce el público internacional. ¿De qué se vale un creador, de qué se vale una persona cuando cuestiones como estas intentan desacreditar todo lo logrado? Bueno, yo creo que hemos pasado por distintas etapas, ¿no? No te puedo decir que en un principio actos y hechos como estos no nos afectaban o no nos golpeaban, ¿no? En otras ocasiones he hablado con el propio Israel, Buena Fe, y en el primer momento, pero después uno va, por supuesto, la coraza se va endureciendo y uno va asumiendo las posiciones. Yo creo que, por ejemplo, este video que vimos ahora, que es un acto de manipulación, de descontextualización de algo, incluso donde habla y se refiere a personas que yo ni conozco ni vi, participé en una actividad cultural donde había niños, había deporte, había recreación, canté un par de canciones y luego me fui. Bueno, después veo toda esta noticia. Yo, precisamente, el Talismán había anunciado una gira por los Estados Unidos y se arma toda esta campaña con estos, hoy ya no son congresistas, pero en aquel momento era el caucus cubanoamericano de los congresistas, que le solicitaron al Departamento de Estado, pues bueno, que le negara la visa al Talismán a los Estados Unidos en esta gira.
Y ya te digo, nosotros en el mercado de la música, que es otra cosa, nosotros tenemos en la música a veces se piensa que el mercado es Miami y La Habana. El mundo es un universo de colores, ¿no? Y precisamente en ese momento nosotros, por ejemplo, nos fuimos a Norteamérica, pero nos fuimos a Canadá. Es un país donde no nos íbamos a enfrentar a un tipo de situación como esta, ¿no? Pero hay una cosa importante que sacamos de esto, ¿no? Es la paradoja más reveladora de que no es auténtico, no es verdadero lo que se defiende a veces del lado allá. Y es que las propias personas que exigen un diálogo, que exigen un respeto a las diferencias, son los que lanzan los improperios, las amenazas, cuando tu criterio no es el que quieren escuchar. Entonces no puede ser que tú seas un defensor de la libertad de expresión o que una artista o una persona se proyecte como un estandarte de la diversidad y luego cuando tú dices un criterio que disiente con lo que otra persona piensa, pues entonces te ataque, te ofenda, te diga que te va a amenazar y luego que entre en la campaña de descalificación, de comparación, incluso de enemistarte con otros artistas del gremio, otros artistas que hacemos cosas juntos, trabajamos. Hay ocasiones en que yo he escrito y este tipo de medios que están asediando en esta campaña mediática han dirigido mis publicaciones a señalar a otros artistas intentando dividirnos y para nada. A mí a veces no me gusta aclarar esas cosas porque no es necesario aclarar eso. Yo cuando escribo lo que pienso y no con la intención de atacar a otra persona, ¿no? Ni de realmente. Y esto que decía Ariadna es muy importante. Nuestros artistas, nuestros músicos, antes de profesionales somos ciudadanos. Y ciudadanos que ejercemos el derecho a expresarnos, y es un derecho soberano, es un derecho que refrenda la ley. O sea, tú no estás... es cierto que hay gente que teme enfrentarse a todo esto que nosotros hemos enfrentado y se callan. Pero yo se los digo, expresen lo que ustedes piensen, más allá de las ideologías, más allá de las posiciones políticas, expresarse es un derecho soberano, que nuestra Constitución respeta, que la ley protege. Cómo, dónde y la forma en que tú te expresas también tiene que estar condicionada, por supuesto, por la ley, ¿no? Les agradezco muchísimo a ambos que hayan estado con nosotros esta noche y yo quisiera agregar solamente que enfrentar estos hechos de linchamiento mediático constituye también un acto de valentía y por ser tan valientes y por haber puesto su experiencia para compartirlo con la teleaudiencia de Palabra Precisa, pues les agradezco muchísimo. Si yo cuento las mías estaríamos toda la noche aquí, por todas partes se intenta también linchar a los que ponemos el rostro para defender la verdad de Cuba, pero siempre que se haga desde la verdad, pues no hay que temer. Las redes sociales están ahí, lo que hay que saber cómo enfrentarse a ellas, cómo dirigir el diálogo y también cómo enfrentar a esos que quieren manipular y también generar el miedo en nuestro país. Me despido con convicción, ese canto a la resistencia, ese canto también a la soberanía de todos los cubanos y las cubanas y me despido hasta el próximo viernes. Después de la novela estaremos aquí para seguir poniendo la palabra precisa. Buenas noches. Cantarle a mi pueblo, pa' que me entiendas, hermano, en clave de guaguancó y en el lenguaje cubano. Oye, patria o muerte no es morir, sino anunciarle al imperio por toda la vida que morir por la paz. Patria o muerte no es morir, sino tenerlo presente. Qué dignidad e independencia tienen un precio en la vida. Patria o muerte es vivir con el orgullo de patria. Patria y vida es la razón. Nominados Cuba Disco 2021. Nueva Trova.